Muy buenas tardes, chicos, espero que estén muy bien, me alegra mucho que estén ahí conectados, que hayan dispuesto este tiempo para conocer más a nuestro Señor. Este tiempo es un tiempo maravilloso y que estamos invirtiendo de la mejor manera. Yo les aseguro que Dios está al tanto de todas las circunstancias que estamos viviendo y que el hecho que a pesar de la situación ustedes estén aquí conectados, sacando ese tiempo especial para Él lo está viendo. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. La enseñanza que Dios me regaló, que quiero compartir con ustedes hoy, va a ser acerca de pasar de la sanidad al avivamiento. Pero ¿por qué sanidad, cierto? Porque para ser sano primero tiene que haber unas heridas, ¿cierto? Y todos cargamos con unas heridas dentro de nuestro corazón que necesitan ser sanadas. Estamos trabajando con el color rojo, entonces yo sé que todos están muy juiciosos, muy conectados, haciendo sus guías, leyendo los versículos, aprendiendo el versículo que se tenían que aprender la semana pasada, y que estemos atentos. Todo lo que recibamos es maravilloso para conocer a nuestro Señor, al Dios que está pendiente de ti, que te ama, que te busca, que anhela tener una relación contigo. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, te quiero dar gracias en este día, Señor, por este tiempo, por tu palabra maravillosa, Señor, y te quiero dar gracias por tu sangre maravillosa, porque tú diste tu vida por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros, Señor. Por eso te pido que de la misma manera dispongas nuestro corazón, dispongas nuestra vida para conocerte, Señor Jesús, para entenderte y para ver, Señor, que tú entiendes nuestras tristezas, nuestro dolor, nuestra angustia, Señor Jesús, y que quieres sanarnos, Señor, que quieres levantarnos en victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Para tener sanidad, lo primero que debemos saber es qué es una herida. Entonces, ¿qué es una herida? En el diccionario, así tal cual como aparece, es una lesión que se produce en el cuerpo por múltiples razones, generalmente producida por golpes o desgarros en la piel. Entonces, cuando tenemos una herida y vamos al médico, lo primero que hacen las enfermeras o el personal que nos atiende es examinar la herida. Los expertos son los que saben. Lo primero que ellos van a hacer es mirar la herida, que esté limpia, que no tenga suciedad, porque si la herida está sucia, está contaminada, tiene bacterias, muy seguramente vamos a adquirir una infección que, si no se limpia y no se sana y no se trata con antibióticos, va a dañar los tejidos alrededor. Entonces, esas heridas se tienen que sanar de la manera adecuada. Pero resulta que hay unas heridas que son más profundas, más dolorosas y que ni siquiera podemos ver, que a veces ni siquiera sabemos que las tenemos. Son esas heridas causadas a través de conflictos que hemos tenido que atravesar a lo largo de nuestra vida, eso que nos ha causado un dolor tan profundo, incluso desde que éramos niños hasta el día de hoy, y lo tenemos guardado en nuestro interior y que sigue ocasionando mucho dolor y mucho daño porque están contaminadas, están infectadas, tienen suciedad, y la suciedad de esas heridas producen en nosotros odio, rencor, resentimiento, baja autoestima, en fin, diferentes hábitos, diferentes emociones y sentimientos que quieren minar nuestra vida y dañar el propósito que Dios tiene para nosotros. Y ese es el propósito, porque en medio de esas situaciones dolorosas vemos a Dios de una manera diferente, lo creemos el culpable de lo que nos está sucediendo, porque es el causante de ellas, porque nos está castigando por nuestros pecados, está pendiente a ver en qué momento pecaste para ir a enviar su furor y su ira. O si no es el causante, entonces no está haciendo nada para evitar que pasemos por esas situaciones. Entonces viene ese conflicto dentro de nosotros, esa distorsión de la imagen de Dios, que es lo que el enemigo quiere hacer en ti, que tú veas a Dios como alguien al que no te puedes acercar, que no le importa lo que a ti te sucede, y eso no es verdad. Él está al tanto de lo que te está pasando y quiere sanarte, quiere restaurar esas heridas, quiere sanar cada pedacito de ti que te ha lastimado, que te trae recuerdos tristes, que te llena de dolor y de tristeza. Él quiere sanarte. ¿Y cómo te va a sanar? Pues primero tenemos que aprender a ver a Dios
a su hijo amado sin ese velo que es el dolor que nos ha causado, ¿cierto? Lo vemos a través de nuestro dolor, entonces no vemos el Padre amoroso, el Padre que se quiere conectar realmente contigo. Entonces vamos a hablar acerca de las heridas que le ocasionaron a Jesús. En Mateo 27, del 21 al 31, vemos toda la historia, y en Marcos 15, del 1 al 20, de lo que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? No lo vamos a leer versículo a versículo porque pues el tiempo sería más extenso y hay mucha información para dar. Entonces yo les voy a dejar las citas para que por favor las apunten muy juiciosos, y cuando tengan un tiempito, por favor, mediten en la palabra y verán que van a encontrar cosas maravillosas que el Señor les quiere decir. La primera herida que le causaron a nuestro Señor fue el rechazo. En Mateo 27, del 21 al 23, vemos cómo estaba, cuando ya lo habían capturado, cuando ya Pilatos estaba al tanto de la situación, que lo entrevistó y él vio que no había nada de qué culparlo a él. Entonces, debido a las fiestas, había la oportunidad de liberar a un prisionero, ¿cierto? Entonces él le puso al pueblo que estaba al frente, con los sumos sacerdotes, con todas las personas. A un lado estaba Barrabás y al otro lado estaba Jesucristo. Y les preguntó: ¿a cuál de estos dos prisioneros quiere que liberen? Y las personas, como ya sabemos, eligieron a Barrabás, ¿cierto? Gritaban a Barrabás, a Barrabás. Y cuando Pilato les preguntó que entonces a cuál de los dos, que a quién, que qué hacían entonces con Jesucristo, porque si querían liberar a Barrabás, ¿qué hacía él con Jesucristo? Entonces ellos le gritaban: crucifícale. O sea, ¿se imaginan lo terrible? No solamente no querían que estuviera libre, eligieron a un asesino, sino que además quería que lo asesinaran a él, ¿cierto? Que lo crucificaran, esa muerte tan terrible. Entonces ustedes se imaginan cómo se sintió Jesús. Es triste pensarlo, pero que el rechazo y la envidia provocaron la muerte de Jesús. El rechazo es un arma terrible del enemigo porque nos roba la identidad de Dios, nos roba la identidad, el propósito para el cual fuimos diseñados, nos hace sentir menospreciados, excluidos, que nunca vamos a ser capaces, que no podemos. Es un proceso tan doloroso, y que si no sabemos manejar esas emociones, esa tristeza y ese dolor, vamos a tomar decisiones equivocadas, vamos a seguir el camino incorrecto, porque eso produce en nosotros un peso tan grande de querer satisfacer y de tener contentos a todo el mundo, y eso es muy difícil porque nunca vamos a tener contentos a todos. En algún momento nos vamos a estrellar contra la realidad, así cambiemos nuestra forma de ser, nuestra apariencia, por darle gusto a los demás. En algún momento vamos a ser rechazados. La segunda herida que le ocasionaron a nuestro Señor Jesucristo fue la injusticia. En Mateo 27, del 24 al 26, y en Marcos 15, ahí van a estar las citas para que estén pendientes. Vimos cómo se llevó a cabo el juicio por el cual fue condenado nuestro Señor. Fue un juicio totalmente injusto, acusado con pruebas que no eran ciertas. Los sumos sacerdotes se presentaron ante el gobernador diciendo mentiras, ¿cierto? Porque el arma más poderosa del enemigo es la mentira, es robarnos lo que Dios dice de nosotros, ¿cierto? Que ellos estaban haciéndole creer que se estaban moviendo por el amor a Roma, y eso no era cierto. Pero él tenía miedo de que el pueblo se alborotara, que perdiera su autoridad, que la gente se fuera en contra de él. Entonces dejó manipularse. Y los sacerdotes sabían eso, ellos sabían el miedo que él tenía, porque llegaron hasta el punto de decirle: si no haces lo que nosotros queremos, no eres amigo del César. Y él sabía que era un inocente, él no encontró culpa en él, porque él era inocente. Y entonces por eso se lavó las manos. Pero por más que se lave las manos 1000 veces, nunca va a quitar la culpa de la sangre de la muerte de un inocente. Entonces, en segundo lugar, la injusticia. En tercer lugar, vemos la ingratitud. Mateo 27, 25, vemos como cuando él se lava las manos, entonces dice: yo no soy culpable de la sangre de este inocente. Y el pueblo y los sumos sacerdotes dicen: que caiga sobre nosotros esa sangre y sobre nuestros hijos. O sea, llegan a un punto donde no les importa cargar con esa culpa.
Entonces vemos aquí una ingratitud tan terrible, o sea, todo ese pueblo que lo recibió con ramos, que puso sus mantos para que él pasara, ese pueblo que él alimentó, estaba deseando que él muriera sin haberles hecho ningún mal, al contrario, mucho bien. ¿Dónde estaba? Yo me pregunto, ¿dónde estaba la mujer del flujo de sangre que él sanó? Los paralíticos que levantó, los ciegos que pudieron ver a través de su amor y de su misericordia y de su poder. ¿Dónde estaban sus más cercanos? Ahí no había nadie defendiéndolo. Y esa fue la ingratitud cuando tú lo rechazas, cuando tú le dices, no tengo tiempo, cuando tú le dices, él hace maravilloso, porque yo sé que él ha hecho muchas cosas maravillosas por nosotros, y en el momento que obra, estamos felices, glorificando su nombre, pero al día siguiente nos olvidamos de lo que él hizo por nosotros, nos olvidamos que dio su vida por amor a nosotros. Entonces el tercero fue la ingratitud. En cuarto lugar, vemos el maltrato emocional y corporal. Yo creo que todos hemos estado al tanto de cómo fue la muerte de Jesús. Incluso si ustedes vieron el video que se envió esta semana a cada grupito, fue un video maravilloso, tan real, donde mostraban esas imágenes tan crueles y tan reales, porque así fue, o sea, fue de esa manera tan dolorosa. Espero que lo hayan visto todos y que con amor lo hayan recibido, porque fue hecho con mucho amor para ustedes. En Lucas 22:44 y en Mateo 27 del 29 al 31 vemos cómo fue la muerte de nuestro Señor Jesús. Y todo empezó en Getsemaní, como dice en Lucas, donde era tanta la presión que él estaba viviendo, que cuando estaba orando literalmente caían gotas de sangre con su sudor. Y es literal, o sea, no es una metáfora. Esto que sucede es algo que muy pocas veces ha sucedido, pero que clínicamente se conoce como hematidrosis, es decir, que los vasos capilares, los vasos sanguíneos empiezan a reventar del nivel de estrés, de angustia, de desespero que está viviendo la persona, que se empiezan a reventar las glándulas sudoríficas y empiezan a sangrar. Entonces por eso su sudor era con sangre. Y esto no solamente es que brote sangre, sino que la piel, como se reventaron los vasitos, está tan sensible y tan vulnerable, y apenas iba a empezar a pasar por todos esos padecimientos. Luego al día siguiente venían las flagelaciones romanas, y las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente crueles. No era solamente unos latigazos y ya, eran terribles, eran dolorosas, desangraban, desgarraban la piel, porque los látigos eran en tiras de cuero trenzada con bolas de metal. Ustedes se imaginan 39 latigazos, y en las puntas tenían pedazos de hueso que por cada latigazo desprendía pedazos de piel. Entonces la persona sufre una pérdida de sangre tan terrible que le causa unos efectos, como por ejemplo el corazón empieza a acelerarse tratando de bombear sangre que ya no existe, que ya no tiene en su cuerpo. La persona empieza a sufrir de tensión baja, entonces se desmaya y se colapsa. Los riñones dejan de producir orina, tratando de mantener el líquido, la sangre en su cuerpo. Por lo tanto, la persona tiene muchísima sed para reponer, pero pues obviamente nadie le va a dar, nadie lo va a ayudar, al contrario, lo están matando lentamente. Es algo terrible. A eso sumémosle la corona de espinas clavada en su cráneo. Fueron heridas, los golpes, los insultos, y todo eso, el tener que cargar él mismo con esas heridas, con ese cuerpo lastimado, deshecho, tener que cargar su propia cruz. Nomás la parte horizontal pesaba 30 kilogramos. Y todo esto antes de la crucifixión, que es una muerte terriblemente dolorosa, es una muerte lenta por asfixia. Cada respiración es tan dolorosa porque está clavado de sus muñecas y de sus pies, y para poder respirar tiene que apoyarse en sus pies, que se van desgarrando por cada impulso, y resbalar su espalda por esa madera rústica, su espalda lastimada, herida en carne viva. Y así es cada respiración hasta el momento que la persona muere. Jesús duró 3 horas en ese padecimiento. ¿Ustedes se imaginan
lo doloroso de su muerte, lo terrible, la situación por la que tuvo que pasar. A eso sumémosle la humillación, las burlas, los insultos, los gritos. Todas esas cosas fueron terribles. Yo creo que ningún dolor, por más terrible que hayamos tenido que soportar, se compara a esta muerte y a este sufrimiento de un inocente, por amor y por decisión propia, porque Él decidió que así fuera. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Él murió por nuestros pecados, por tus pecados, por mis pecados, por tus enfermedades, por cualquier situación. Él ya murió por todo eso. En el punto número 5 vemos que lo despojaron. En Mateo 27, del 27 al 28, vemos como los soldados romanos, esto fue antes obviamente de la muerte y de todo eso, lo desnudaron, lo humillaron, lo insultaron. Se imaginan él con todas sus heridas, despojado de su ropa, completamente desnudo, a la merced de todo lo que ellos quisieran hacer con él. Esa humillación fue terrible. A nosotros también nos han asaltado en nuestra inocencia, siendo niños que han pasado por situaciones por las que no deberían pasar. Dios quiere sanar todas esas heridas dentro de ti. En sexto lugar, vemos el abandono. A todos estos dolores, a todos estos padecimientos, sumémosle el dolor de estar solo en medio de esta situación. En la cruz Él estaba solo, aparentemente. No estaba su familia, no estaban sus amigos más cercanos. Pedro lo había negado, Judas lo había entregado, todos estaban dispersos, asustados, corriendo, huyendo de la realidad, huyendo de esa situación. Nadie lo estaba acompañando, Él estaba solo. Si tú te has sentido solo, Jesús se sintió solo y Él te entiende. Él quiere llenar ese vacío en tu corazón, si tú dejas que Él actúe. También en el séptimo lugar vemos que dudaron acerca de su identidad. Les he repetido mucho eso porque el propósito de Satanás es robar la identidad que tú tienes en Cristo. En Mateo 27, del 41 al 44, vemos cómo los sumos sacerdotes le gritaban: y es el rey de los judíos, y sanó a otros y no es capaz de sanarse a él. Tuvo misericordia de los demás, levantó paralíticos, levantó muertos, y Él está ahí colgado y no puede hacer nada. Él no es ningún rey, Él no es ningún hijo de Dios. La gente le gritaba, los ladrones a su alrededor le decían: sálvate y sálvanos a nosotros. Todas esas heridas que has tenido que vivir, que no tienes en tu corazón sanidad, producen unas consecuencias para nuestra vida que nos lastiman y nos dañan. Una de ellas es que nos debilitamos y nos amargamos. Cuando tenemos heridas sin sanar en nuestro corazón, somos débiles, somos presa fácil del enemigo, porque no estamos confiando en Dios, porque estamos amargados, y cuando estamos amargados, amargamos a los demás. Es lo contrario a lo que dice la palabra, que el corazón alegre hermosea el rostro. Cuando estamos débiles, amargados, frustrados, eso es lo que reflejamos. Amargura en nuestro corazón, amargura en nuestra vida, rechazo hacia los demás. Queremos que todo el mundo pague por lo que nos está sucediendo, así no tenga nada que ver. Entonces, en segundo lugar, la ceguera espiritual. No lo podemos ver, no vemos a Dios, no sentimos su presencia, no escuchamos su palabra, no podemos orar, no entendemos lo que leemos, lo que nos dicen, porque estamos cegados espiritualmente. Cuando los discípulos se dispersaron después de la muerte, que iban unos camino a Emaús y que Jesús literalmente les estaba hablando, dicen que había una venda en ellos que no permitían ver que el que les estaba hablando era Él mismo, porque ellos estaban viendo a través del dolor que sentían por su pérdida y no que Él estaba ahí con ellos. También nos estancamos cuando no estamos sanos espiritualmente, no crecemos en nuestro llamado, no crecemos en nuestra vida espiritual, vemos que todo continúa igual y no hay avance, nos estancamos. Nos invaden los malos pensamientos, vienen las tentaciones y fácilmente somos presos para ser atacados. Somos débiles y vulnerables a caer en tentación, a tratar de buscar ayuda donde no hay, en vicios, en personas, y nos apartamos más de la verdad, del camino correcto. También crecen los complejos, la baja autoestima, el complejo de inferioridad, el complejo de superioridad, la envidia, todas esas emociones y sentimientos que nos dañan y que dañan a los demás. Pero bueno, ¿de qué nos sirve saber todo eso? Sí, ¿y ahora qué hago si igual me siento así, igual me siento triste, igual no puedo manejar esta situación? ¿Qué debo hacer? Entonces, ¿qué hizo Jesús?
En Mateo 28, del 5 al 10, vemos cómo se levantó de entre los muertos, cómo se le fue apareciendo a las mujeres, a los apóstoles. Entonces, en primer lugar, ¿qué hizo Jesús? Se levantó de entre los muertos. Él no se quedó en la tumba, Él se levantó. Tú no te vas a quedar en esa situación, tú te vas a levantar, vas a pasar por encima de las pruebas, porque en la palabra dice: nuevamente abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad, en Isaías. Entonces tú no te vas a quedar ahí, tú te vas a levantar de esa circunstancia. En segundo lugar, perdonó y no cobró venganza. Yo en ninguna parte de los evangelios he visto que Jesús se levantó y fue y buscó a Pilatos a vengarse, o fue a buscar a los sumos sacerdotes, o fue a reclamarle a Pedro porque lo negó, o a las personas, o simplemente resucitó y se fue directamente al cielo y dijo: yo no tengo nada que ver con ellos, allá ellos con su vida. No, al contrario de eso, los buscó, se les apareció, les habló con amor. En ningún momento yo vi rechazo de parte de Él hacia ellos, al contrario, con todo el amor los buscó, porque Él siempre nos busca, Él siempre es el que va y te busca, pero tú lo rechazas, yo lo rechazo. Entonces es hora de que abramos nuestro corazón y le entreguemos nuestra vida realmente a Él. Ya no sangraba cuando Jesús resucitó, ya no estaba herido, ya no estaba maltratado, ya no estaba sudando gotas de sangre, al contrario, estaba glorificado, estaba avivado, estaba sano de sus heridas. Entonces ya no vas a sangrar más, ya no van a quedar sino las cicatrices. ¿El qué tenía Jesús? Las cicatrices. ¿Por qué? Porque las cicatrices nos recuerdan de dónde nos sacó Dios. Esperó 3 días para ser levantado. Jesús vivió su proceso. Incluso en la tumba esperó el tiempo indicado para ser levantado. A veces cuando estamos atravesando una circunstancia, no vemos y decimos: pasan los días y no pasa nada, no, Dios no me ayuda, no se mejora mi situación, no me sano de mi enfermedad, no consigo el trabajo, no sé, tantas cosas que estamos esperando y que vemos que no suceden. Entonces hay tiempo de estarnos quietos, de esperar, de clamarle al Señor, de obrar, de así no veamos, ver con nuestros ojos espirituales que Dios está al control y Él se va a encargar de esa situación. Mientras Jesús estuvo en la tumba, sus discípulos estaban dispersos, escondiéndose, volvieron a sus antiguos trabajos, haciendo su vida como si nada de eso hubiese pasado. También vemos que Jesús pasó de las heridas al avivamiento. Pues como acabo de decir, Jesús ya no era el mismo cuando se levantó de los muertos, ¿cierto? Él ya estaba con su corazón diferente, Él había cumplido la voluntad de su Padre, y así mismo se sentía, así mismo se mostraba, así mismo Dios lo había levantado. Y a través de esa muerte hubo un avivamiento en todas las personas a su alrededor. Después de que se les apareció a sus discípulos, vemos en Hechos 8, del 4 al 8, como ellos ya no eran los mismos que se estaban escondiendo, que estaban asustados, que no creían. Eran unos discípulos llenos del Espíritu Santo, que sanaban enfermos, que hablaban la palabra a pesar de que estaban siendo amenazados y que ya sabemos que murieron de formas terribles. Fue tanto el avivamiento dentro de ellos que incluso los que iban en el camino de Emaús, cuando ya tenían abiertos sus ojos, dijeron: no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando Él nos hablaba. Eso sucedió, ardía la llama del Espíritu Santo en cada uno de ellos. Dios quiere que tú seas una persona sana. ¿Y qué es una persona sana? Una persona sana obedece, una persona sana es humilde, crece en su llamado, da fruto, tiene un ministerio de larga duración y aprende a vivir conectado al Espíritu Santo, a que cada paso que Él dé en su vida, mínimo o grande, una persona sana aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo que lo guía en su proceso. Entonces, después de que estamos sanos, Dios nos quiere dar una nueva identidad en Cristo, ¿cierto? Y Él te está diciendo que eres aceptado, que eres el linaje escogido, que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1:4, ¿cierto? Que Él te escogió para que fueses santo y sin mancha alguna, desde antes de la fundación del mundo. ¿Se imaginan eso? También te dice que eres valioso,
porque somos valiosos, porque costamos la vida y la sangre de un inocente. Él dio la vida por ti, Él pagó el precio por ti, eres propiedad de Dios. En Primera de Pedro dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Él nos dice que somos amados porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dio la vida eterna, somos amados. Nos dio su vida y su sangre por nosotros. Él también te dice que eres perdonado, que su sangre te limpió y me limpió a mí. En Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de ellas nunca más. No traigas a memoria lo que Dios ya perdonó, lo que Dios ya sanó. Levanta tus hombros caídos y tus rodillas paralizadas, como dice la palabra. Levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate, que Dios ya te perdonó. Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurarte, levantarte. Y no solamente nos perdona, sino que nos capacita. Cuando somos sanos y tenemos una nueva identidad en Cristo, crecemos espiritualmente, crecemos en el conocimiento de Dios, ¿cierto? En 2 de Timoteo 3:17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dios quiere que tú seas perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Así que anímense, muchachos, anímense, porque Dios tiene el control de tu situación. Dios entiende tu soledad, Dios entiende tu rechazo, tu tristeza, los anhelos de tu corazón. Él tiene sueños maravillosos para ti. Déjalo que Él actúe en tu vida. Entrégale tu vida a Dios y te aseguro que no vas a arrepentirte jamás de eso. Muchas veces decimos: ya habrá tiempo después, y caminamos un camino tan equivocado que nos causa tanto dolor y sufrimiento, y perdemos tiempo, y luego volvemos al punto de: sí, tenía razón, y volvemos otra vez al principio, pero ya hemos perdido mucho tiempo. ¿Qué necesidad de ser tan tercos y hacer las cosas mal para comprobar que la palabra tiene razón, la palabra es verdad? Entonces, anímense y busquen a Dios, anhélenlo, deseenlo, enamórense, oren, reargullen en su palabra, y Dios los va a bendecir. Dios les va a dar ese fruto que ustedes necesitan, esa bendición, y no lo que anhelamos, porque nuestros anhelos no se comparan con los anhelos de Dios. Entonces tenemos una frase que me gusta mucho, que escuché en la iglesia, en uno de los pastores, donde decía que tenemos que aprender a desaprender para volver a aprender. Tienes que aprender a desaprender todas esas cosas que han dañado tu pensamiento, que te han minado en mentiras, que te han hecho dudar de tu identidad, y tienes que volver a aprender a conectarte con Dios, a crecer en Él, a buscarlo con un corazón contrito y humillado, y dejar que Él obre en tu vida, y a ser sanos para poder sanar a los demás. Como dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él te va a dar la fuerza para levantarte y para seguir y para continuar. Así que no te desanimes. Bueno, espero que esta palabra los haya tocado, así como me tocó a mí, y que en la palabra dice que la palabra no regresa vacía. Entonces espero que la aniden en su corazón, que dejen crecer esa semilla de amor de Dios hacia ustedes, y que se levanten como esos jóvenes guerreros, así como David se levantó, como José, que no importaba la edad que tenían, ellos se levantaron y fueron en pos del que los amó. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por esta enseñanza, Señor, por tu palabra, por tu sangre preciosa. Te pido que llenes nuestra vida con tu presencia, con tu amor inagotable, que seas tú obrando, disponiendo nuestro corazón y nuestra vida para servirte, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.